Cuidar a niños parece un trabajo sencillo. Solo cuidar a los niños mientras los padres salen. Unas horas, quizá una noche entera. Pero algunas casas esconden cosas que nadie debería descubrir. Habitaciones que no deberían estar abiertas. Ruidos que no tienen explicación. Y niños que saben cosas que ningún niño debería saber. Algunas niñeras se fueron sin mirar atrás. Otras no tuvieron esa suerte. Esta noche voy a contarles 3 historias reales. 3 mujeres que aceptaron un trabajo que parecía normal y que descubrieron algo que cambió sus vidas para siempre. Si estás solo ahora mismo, quizá deberías encender más luces. Esto es lo que pasó. Historia 1. Lo que escucha el niño. Me llamo Valeria, tengo 27 años y lo que voy a contarles ocurrió hace 3 años, en una casa a las afueras de la ciudad. Era mi segundo trabajo como niñera. El primero había ido bien, una familia normal, 2 niñas pequeñas, sin problemas. Así que cuando me contactaron los Martínez, no dudé. La señora Martínez me llamó un martes por la tarde. Voz amable, muy educada. Me explicó que tenían un niño de 6 años llamado Mateo, que saldrían esa noche a una cena y que estarían de vuelta antes de las 12. Nada del otro mundo. Llegué a las 7. La casa era grande, demasiado grande para una familia de 3. Una construcción antigua, de esas con techos altos y pasillos largos que se quedan en silencio de una manera rara, como si el silencio tuviera peso ahí dentro. La señora Martínez me hizo un recorrido rápido. Cocina, sala, habitación de Mateo en el segundo piso, baño al fondo del pasillo. Luego señaló una puerta al final del corredor, al lado de la escalera. Esa habitación está cerrada con llave, me dijo. No tiene importancia, solo es un cuarto de almacenamiento. No le di importancia. Se fueron, y yo me quedé con Mateo. Era un niño tranquilo, demasiado tranquilo quizás. No pidió ver la televisión, no quiso jugar, solo se sentó en el sofá con los brazos cruzados y me miró durante un momento largo antes de decir: «Ya sé que tú también lo vas a escuchar». Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. «El hombre del pasillo. Siempre aparece cuando mamá y papá no están». Sentí un pellizco en el estómago, pero me dije que era un niño con imaginación, nada más. Le preparé la cena. Comimos juntos. Hablamos de su colegio, de sus dibujos, de su perro que había muerto hacía unos meses. Parecía normal, un niño normal contando cosas normales, hasta que a las 9 menos cuarto levantó la vista de su plato, miró hacia el pasillo y sonrió. Una sonrisa extraña, lenta, como si alguien le hubiera dicho algo gracioso. «¿Qué miras?», le pregunté. «Nada», dijo, pero no dejó de sonreír. Lo llevé a la cama a las 9. Tardó en dormirse. Estaba inquieto, girándose en la cama, mirando hacia el techo. Antes de cerrar los ojos, me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «No abras esa puerta aunque escuches ruidos. Él quiere que la abras». Cerré la puerta de su habitación y me quedé en el pasillo un momento. El silencio era absoluto. Bajé al salón y me puse a leer. Habían pasado unos 20 minutos cuando lo escuché. Un paso, uno solo, en algún lugar del piso de arriba. Me dije que era el niño, que se había levantado a buscar agua. Subí las escaleras despacio, esperando encontrarlo en el pasillo. No había nadie. La puerta de la habitación de Mateo estaba cerrada. Llamé suave. No hubo respuesta. La abrí un poco, estaba dormido, tranquilo, con la manta hasta el mentón. Volví abajo. 10 minutos después, otro paso, este más claro, más lento. Y luego, silencio. Esperé. El corazón me latía más rápido de lo que debería. Me dije que eran crujidos de la casa. Las casas antiguas crujen, es completamente normal. Entonces escuché algo diferente. Una voz, muy baja, un murmullo suave, casi inaudible, que venía desde arriba. Subí las escaleras por segunda vez. Me detuve en el rellano. El pasillo estaba oscuro. Solo la luz tenue que se filtraba desde el cuarto de Mateo, cuya puerta estaba ahora entreabierta. Me acerqué despacio. Mateo estaba sentado en la cama, despierto, con los ojos muy abiertos mirando hacia la esquina de la habitación. «Mateo», susurré, «¿qué haces despierto?».
No respondió de inmediato. Siguió mirando hacia la esquina. «Dice que no te vayas todavía», murmuró. La piel se me puso de gallina. «¿Quién dice eso?». El niño giró la cabeza hacia mí y con una calma que me heló la sangre, me respondió: «El hombre que está detrás de ti». Me giré de golpe. No había nadie, pero la puerta al final del pasillo, la que estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. 1 centímetro, quizás 2, apenas una rendija oscura, y de esa rendija salía un olor húmedo, a tierra mojada, como el interior de algo que lleva mucho tiempo cerrado. Tomé a Mateo en brazos, bajé las escaleras, salí al jardín y llamé a los padres desde afuera. No entré hasta que llegaron. Cuando les expliqué lo de la puerta, la señora Martínez palideció. Me dijo que la habían cerrado con llave antes de salir, que era imposible que estuviera abierta. Subieron a revisar. La puerta estaba cerrada de nuevo, con llave, como si nunca hubiera estado entreabierta. Nunca volví a esa casa, pero todavía pienso en lo que dijo Mateo esa noche. No en lo de la puerta, no en los pasos. Pienso en su cara cuando me dijo que había alguien detrás de mí, porque no parecía asustado, parecía acostumbrado. Me llamo Sofía, tengo 31 años, y lo que voy a contarles es algo que durante mucho tiempo intenté convencerme de que no había ocurrido. Pero ocurrió. Era el mes de noviembre, hacía frío. Una pareja joven, los Torres, me contrató para cuidar a su bebé de 9 meses una noche entera. Tenían una boda y querían quedarse a dormir en el hotel. Me pareció bien, ya había cuidado bebés antes, sabía lo que hacía. La madre me explicó la rutina: bañarlo a las 8, biberón, dormirlo. Me dijo que era buen dormidor, que rara vez se despertaba a mitad de la noche. Me mostró el Baby Monitor, un modelo moderno con cámara y sonido bidireccional, y me dijo que lo tenían en modo de audio permanente. Si lo escuchas llorar, entra a revisarlo, me dijo, pero casi nunca llora de noche. Se fueron a las 7. El bebé, que se llamaba Nicolás, era precioso, gordo, tranquilo, con esos ojos grandes que tienen los bebés que todavía no entienden el mundo. Lo bañé, le di el biberón, lo mecí un poco. A las 8:30 estaba dormido. Puse el monitor sobre la mesita del salón y me senté a ver una película. Durante las primeras horas, nada, solo el sonido suave de la respiración del bebé. Un sonido tranquilizador, casi hipnótico. Eran casi las 11 cuando empecé a notar algo. Un sonido diferente, muy suave, tan suave que al principio pensé que era interferencia del monitor, un ruido estático, ese siseo blanco que a veces tienen los aparatos electrónicos. Pero entonces se repitió, y esta vez lo reconocí. Era un susurro. Alguien susurraba algo a través del monitor. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en el pequeño aparato sobre la mesa. La lucecita verde parpadeaba, señal de que estaba captando sonido. Subí el volumen. El susurro era más claro ahora. No podía entender las palabras, pero era una voz baja y continua que murmuraba algo de manera repetitiva. Y venía de la habitación del bebé. Agarré el monitor y subí las escaleras. Me detuve frente a la puerta cerrada. Me dije que debía haber una explicación lógica, una interferencia de algún aparato del vecindario, una radio cercana. Abrí la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el pequeño proyector de estrellas que tenían encendido. Nicolás dormía en su cuna, tranquilo, con la respiración regular. No había nadie más. Bajé de nuevo, apagué la película, me senté con el monitor en la mano. Y entonces lo escuché otra vez. El susurro, esta vez más largo, más continuo. Acerqué el monitor a mi oído y escuché con toda la concentración que pude. Y entre el murmullo confuso, distinguí algo, una sílaba, repetida. Nico, Nico, Nico. Era el nombre del bebé. Alguien en esa habitación estaba susurrando el nombre del bebé. Subí corriendo, encendí todas las luces del pasillo, abrí la puerta de golpe. El bebé se despertó con el ruido, empezó a llorar. Lo tomé en brazos y revisé la habitación entera, el armario, detrás de la cuna, el baño contiguo. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas con seguro. Llamé a los padres. La madre contestó al segundo tono, con voz adormilada. Le conté lo que había escuchado.
Hubo un silencio largo al otro lado. «Sofía», me dijo al final con una voz que de repente sonaba diferente, más tensa. «Ese monitor, el sonido bidireccional, si alguien tiene el mismo modelo cerca, a veces puede haber interferencias, captura señales de otros monitors». «¿Alguien con el mismo monitor que conoce el nombre de su hijo?», pregunté. Otro silencio. «Volvemos ahora», dijo, y colgó. Llegaron menos de una hora después. El padre revisó la casa entera. No encontraron nada. Revisaron el monitor, estaba funcionando con normalidad. La madre me explicó entonces que 2 semanas antes habían llamado a un técnico porque el monitor estaba dando problemas, que a veces captaba ruidos de otras frecuencias, que probablemente era eso. Me fui a casa convencida de que tenían razón, pero a los 3 días me llamó la señora Torres. Me llamó llorando. Me dijo que cuando habían revisado las grabaciones del monitor de esa noche, las grabaciones automáticas que el sistema guarda en la nube, habían encontrado algo. En el video de las 11 de la noche se veía la cuna, se veía al bebé dormido, y en un rincón de la habitación, apenas visible en la oscuridad, había una silueta, una figura de pie, inmóvil, mirando la cuna. Llamaron a la policía, revisaron la casa, encontraron en el sótano, al que se accedía por una trampilla oculta detrás de una estantería, señales de que alguien había estado viviendo ahí. Comida, una manta vieja y un monitor, el mismo modelo que el de los Torres. Nunca encontraron a nadie. Los Torres vendieron la casa 2 meses después. Yo no volví a trabajar como niñera. Historia 3. El amigo que no existe. Me llamo Daniela. Tengo 29 años, y lo que voy a contarles me costó mucho tiempo aceptar porque lo que descubrí al final de esa noche cambió la manera en que veo a las personas que creemos conocer. Fue hace 4 años. Trabajaba como niñera a tiempo parcial mientras terminaba la universidad. La familia Reyes me contrató para cuidar a su hijo Lucas, de 5 años, los viernes por la noche. Las primeras semanas fueron completamente normales. Lucas era un niño brillante, hablador, con mucha imaginación. Le gustaban los dinosaurios y los trenes. Teníamos buena relación. Fue en la 3ª semana cuando empezó a hablarme de Tomás. «Tomás vino hoy», me dijo mientras cenábamos. «¿Quién es Tomás?», le pregunté. «Mi amigo, el que vive en la casa». Pensé que era un amigo imaginario, completamente normal en niños de su edad. «¿Y dónde está ahora?», le pregunté, siguiéndole la corriente. Lucas señaló hacia el pasillo. «Esperando. Le da vergüenza cuando hay gente nueva». Me reí. Le dije que si Tomás quería cenar con nosotros, era bienvenido. Lucas frunció el ceño. «Tomás no come», me dijo muy serio. «Dice que ya no necesita comer». Algo en esa frase me dejó un momento incómoda, pero lo dejé pasar. En las semanas siguientes, Tomás se volvió una presencia constante en las conversaciones de Lucas. Me contaba cosas sobre él con mucho detalle, que era mayor que él, que sabía muchas cosas, que llevaba mucho tiempo en la casa. Un viernes, Lucas me dijo algo que me detuvo en seco. «Tomás dice que tú tienes miedo, que lo nota». «¿Miedo de qué?», pregunté, esforzándome por mantener la voz tranquila. «De la casa de noche. Dice que siempre miras hacia el pasillo». Era cierto. Llevaba semanas sintiendo algo difícil de explicar cada vez que oscurecía en esa casa. Una sensación de ser observada, de que el silencio no era solo silencio. «Lucas, ¿cómo es Tomás? ¿Qué aspecto tiene?». El niño pensó un momento. «Es alto, tiene el pelo oscuro, siempre lleva la misma ropa, un jersey azul y pantalones grises». Le pedí que me lo dibujara. Tomó sus lápices y dibujó una figura alta, con pelo negro, un jersey azul y pantalones grises, con una seriedad que no era propia de un juego. Me guardé el dibujo. Esa noche, después de dormir a Lucas, empecé a notar cosas que antes había descartado. El jarrón del recibidor que la semana anterior estaba junto a la puerta y ahora estaba al otro lado de la repisa. La silla del rincón del salón, que siempre estaba frente a la televisión y que ahora estaba girada hacia la pared. Una taza en el fregadero que yo no había usado y que los padres me habían dicho que usara libremente. Cosas pequeñas, cosas que tenían explicación,
pero que de repente se acumulaban de una manera que me resultaba imposible ignorar. Me senté al sofá con el teléfono en la mano. Consideré llamar a los padres, pero no sabía qué decirles. ¿Que el amigo imaginario de su hijo movía los muebles? Me parecía ridículo. Fue entonces cuando escuché un ruido arriba. Un paso. Claro, directo. No el crujido aleatorio de una casa vieja. Un paso deliberado. Y luego otro. Venían del pasillo del piso de arriba, del pasillo que llevaba a la habitación de Lucas. Subí las escaleras aprisa. Empujé la puerta de Lucas. Estaba despierto, sentado en la cama, pero no estaba solo. Había alguien en la habitación. Una figura de pie junto a la ventana. Alta, con jersey azul, con el pelo oscuro, de espaldas a mí. Me quedé paralizada en el umbral. El corazón me golpeaba en el pecho con una fuerza que casi me dolía. Lucas me miró. «Te dije que estaba aquí», dijo con total naturalidad. La figura junto a la ventana se movió, se giró despacio, y lo que vi me heló por completo. Era un hombre real, de carne y hueso, de unos 30 años, delgado, con los ojos muy oscuros, con una expresión que no era de sorpresa ni de miedo. Era de fastidio, como si yo fuera la intrusa. No dije nada. Agarré a Lucas, bajé corriendo, salí a la calle y llamé a emergencias desde la acera. La policía llegó en 7 minutos. Registraron la casa de arriba a abajo. No encontraron a nadie, pero sí encontraron algo. En el desván, al que se llegaba por una escotilla en el techo del baño, había un espacio habilitado. Una colchoneta, ropa doblada, un jersey azul concretamente, pantalones grises y fotografías. Fotografías de la familia Reyes, de Lucas, del interior de la casa, fotografías que alguien había tomado desde dentro. La policía determinó que alguien había estado viviendo en ese desván durante semanas, quizá meses. Nunca identificaron quién era. Pero lo que más me persigue no es haber visto a ese hombre. Lo que más me persigue es lo que Lucas me dijo esa noche, mientras esperábamos a la policía sentados en la acera. Le pregunté desde cuándo conocía a Tomás, y él me respondió con esa calma que tienen los niños cuando dicen cosas que no deberían saber. Desde siempre. Dice que nos conoce desde antes de que yo naciera. No volví a esa casa. No volví a trabajar como niñera. Y cada vez que alguien me habla de los amigos imaginarios de los niños, recuerdo la cara de ese hombre girándose hacia mí y el jersey azul, doblado con cuidado sobre una colchoneta en el desván, esperando.